Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana. Hace tan solo 7 días, la mayoría de ecuatorianos se manifestó en las urnas y ante las 11 preguntas de la consulta popular, en la que se refería al trabajo por horas, claramente, con un 68.8%, según datos oficiales, se le dijo que no, es decir, no, o sea, nen, o como don Daniel quiere entender. Pero es que lo que sucede ahora es que se escuchan manifestaciones como el expresado por el viceministro de Gobierno Esteban Torres en una entrevista con el periodista Fabricio Vela. Torres, al ser consultado, la posibilidad que hay de que el gobierno insista en introducir el tema del contrato por horas a través de una reforma legal en la Asamblea Nacional, el viceministro respondió, no negando esa posibilidad. Lo dijo es que no lo han pensado aún. Sería de medir bien los momentos políticos. Pero cuando Torres ya deja caer esa posibilidad de que puede analizarse la situación, ya nos llama a pensar y a reafirmarnos, a quien como yo siempre dijimos que se trataba de una consulta inoficiosa y que tan solo era una macroencuesta para medir la imagen presidencial de Noboa. Pero claro, muy onerosa, ya que solo nos costó a los ciudadanos más o menos 60 milloncitos de dólares. Y aquí quiero enlazar lo que afirmé en mi comentario del último vídeo. Les decía que este es el gobierno de la improvisación, del berrinche y la rabieta, y que Daniel quiere conseguir lo que se propone, aún saltándose la Constitución. ¿Qué parte del no entiende Torres? Tanto en la pregunta del trabajo por horas como en la pregunta del arbitraje internacional. En el vídeo que les presento a continuación, un contertulio habla que se ve mucha sobradez por parte del gobierno nacional. Y tan clara es esa afirmación que los resultados de la consulta Noboa hace un exhaustivo, profesional y filosófico análisis y dice que 9 es más que 2, como si de un partido de fútbol se tratase. O sea, este man va de muy sobrado, se cree el más bacán del barrio, pero sin embargo, su gobierno ya está pensando cómo hacer un bypass, un puente, esperando el momento oportuno, pero no político, ni de mejora de la economía, ni nada. No, para estos mediocres gobernantes últimos, el momento político se resume. Se trata en que la situación esté tan violenta, esperar un show mediático para pescar a río revuelto y pasar quizás vía reforma esa posible y oprobiosa ley. En este país no se respetan las leyes, ni consultas, ni nada. Les invito, por ejemplo, a hacer memoria y recuerden qué pasó con la consulta al Yasuní. Junto con las elecciones generales en Ecuador en el año 2023, se celebró un referéndum nacional sobre la explotación petrolera en la Amazonía. Además, en una consulta regional, los habitantes de Quito se pronunciaron sobre la minería. En ambos casos triunfó el voto para parar la explotación. El pueblo se manifestó con un contundente 95.58% por el sí de parar la explotación. Pero con en Ecuador a partir de Moreno, todo se hace mal e improvisado. En ese momento el gobierno del incompetente declaró: es un golpe gravísimo para la economía del país y se crea un pésimo precedente. Hay contratos firmados y compromisos a largo plazo. La seguridad jurídica del país queda en entredicho. ¿Qué compañía va a venir así si a alguien se le ocurre hacer una consulta y se para el contrato? Se cuestionó Santos Salvite. Así nomás se gobierna en el Ecuador.
Pues creo que la crisis energética que ha venido y que nosotros hemos heredado de gobiernos anteriores perjudicó sí la imagen del presidente, pero sobre todo salimos adelante a pesar de ello, priorizando lo verdaderamente importante para el país, que ha dejado claro que quiere que gobernemos para darle seguridad, para proteger la vida de las familias ecuatorianas, que es algo que ha estado haciendo el gobierno desde el día 1, a pesar de las múltiples crisis que se ha enfrentado, ha logrado sacar adelante su plan de gobierno, con el apoyo sí de varios sectores políticos que quizás en cierto momento trataron de entorpecer el gobierno, pero que ahora estamos sacándolo adelante. ¿Por qué? Porque no se trata solo del gobierno. Esta crisis energética no afecta solo al gobierno y no se limita al gobierno, se limita al país. Por ende, necesitamos estar unidos para sacarlo adelante. Asambleísta, ¿en qué indicadores podríamos nosotros palpar que se pudo afectar en la consulta popular la crisis energética? ¿Cómo podemos leer? ¿Se esperaban mayores votaciones? Las dos preguntas que perdió son motivo de esta crisis energética. ¿Cómo podemos entender el grado de afectación? Bueno, primero yo creo que se trajo a debate público mediante esta consulta popular temas importantes. Siempre el presidente Daniel Noboa ha dicho, a ver, combatir la inseguridad, pero también la generación de empleo. Traíamos a debate una nueva modalidad de empleo, como era el trabajo por horas, porque necesitábamos la generación de empleo. ¿Y por qué perdimos con tanta fuerza esa pregunta? ¿Por qué perdieron ustedes con tanta fuerza? Bueno, no perdimos nosotros, perdió el país que necesita empleo, perdieron las familias ecuatorianas que no tienen accesos y que no tienen acceso a un empleo adecuado, porque mucho se dijo que se iba a precarizar laboralmente, porque se vendió una idea falsa de que el trabajo por hora significaba precarización laboral, cuando no era así. Se necesitaba mayores oportunidades. No vendió bien el gobierno la pregunta. Se necesitaba socializar más, y no solo del gobierno, sino que también de los sectores productivos que necesitan poder tener más fuerza laboral, pero mediante esta forma laboral. Bien. Juan Manuel Fuertes, buenos días. ¿Se siente entonces en la consulta el peso de la crisis energética? ¿En qué momento? Carlos, Natalie, Juan y a la audiencia, el saludo. Es inevitable que tratándose fundamentalmente de un hecho que termina siendo político, lo que sucede en los días previos termina impactando. El asunto es que el presidente Noboa es muy resbaloso y tiende a mover el arco. Ya, pacta con los correístas, pacta con los socialcristianos, y cuando la ministra fiscal publica lo de Metástasis, cambia de posición. Pierde la consulta en dos preguntas y frente a la pérdida dices que yo no propuse. Eso fue de Construye, eso fue de los socialcristianos. Me parece que el presidente de la República tiene la necesidad de honrar el cambio generacional, de hacer una ruptura. O sea, a lo que él representa, dice usted. Desde luego, Ya, okay. Porque aquí no se trata de que simplemente cambiemos generaciones si continúan los mismos esquemas. El país necesita efectivamente un remesón en la política, pero lo que observamos es que se persiste básicamente en las mismas características. Y en esa perspectiva, la lectura del resultado político de la consulta evidentemente en el lado del gobierno no tiene la suficiente autocrítica y desde allí va a ser muy difícil. Pero si ganas 9 de 11 preguntas con votaciones interesantes, quizás se puede comparar con una consulta como la de Fabián Alarcón, tal vez, pero ¿eso no es en sí una victoria, Juan Manuel? Depende desde qué perspectiva se formule el análisis. Claro, 9-2 es un triunfo, pero si como regularmente acontece, este tipo de llamados directos a la población terminan siendo una evaluación sobre el gobierno y el gobernante, es obvio, con ese porcentaje de aceptación, de simpatía que tiene al momento, que haya perdido en esas dos preguntas, sí políticamente tiene un mensaje respecto de que hay algo que no se está haciendo Para bien. irme con Juan Rivadeneira, ¿el presidente se estaba ya debilitando o la crisis energética lo debilita en la última semana de la consulta, como imagen? Debe haberle afectado sin duda alguna, pero en general hubo sobradez. Ni siquiera se calificó el movimiento de él como sujeto electoral para participar y promocionar la consulta. Eso da la pauta de que hubo demasiada comodidad y asumían que a partir del porcentaje de aceptación que tiene automáticamente se iba a transferir en un sí a las preguntas, de tal modo que independientemente de la crisis energética, en general políticamente ahí no hubo el mandato. Mañana martes 30 de abril se llevará a cabo la primera audiencia de la Corte Internacional de Justicia solicitada por el gobierno mexicano, después de la barrabasada que hizo el gobierno de Noboa, esto es, invadir territorio mexicano en Quito, y todo por satisfacer odios y revanchismos personales politiqueros. Me refiero
a la detención del ingeniero Jorge Glass, aún después de haber ya recibido el asilo político por parte del hermano país mexicano. Bueno, pues, como para abonar más a esas inconductas diplomáticas, como queriendo apagar el fuego con gasolina, a la Fiscalía General de Ecuador no se le ocurrió otra cosa que denunciar al ex jefe de la Cancillería de la Embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco, por el presunto delito de obstrucción de la justicia. Estas denuncias las presentan dos personajes ya conocidos por la opinión pública ecuatoriana, quienes son Milton Castillo, ex candidato a la alcaldía de Quito y es actualmente registrador de la propiedad en Galápagos. Este personaje, digo, además registra 4 juicios por pago por consignación, tráfico de influencias, por contravenciones de tránsito y más. La otra eminencia denunciante es Galo Efrén Monteverde Castro, con 6 juicios a cuestas, uno de ellos por sabotaje y terrorismo en servicios públicos. Este Monteverde participó en la revuelta del 11S del año 2010 en contra del presidente Rafael Correa. Es uno de los que quisieron entrar en Ecuador TV, rompiendo puertas y vidrios, y se metieron intentando tomarse la señal. Estas fichitas son quienes se presentan como denunciantes y damnificados en contra del diplomático Roberto Canseco. Pero pregunto yo, ¿qué les motiva a hacer estas tonterías? Pienso que la misma razón que tuvo la ministra de Trabajo Ivonne Núñez para denunciar al presidente Correa. Esta gente, este trío de 3, con tal de figuretear y quedar bien con su jefecito, no les importa hacer el ridículo internacional. Funcionarios así es lo que causan es vergüenza ajena y oprobio nacional. Por lo cual, desde aquí, desde esta modesta tribuna política, pido 1000 disculpas a los hermanos mexicanos y les doy la razón de su enfado y demandas que quieran presentar sobre el gobierno de Daniel Noboa. Y no por eso soy antipatria ni vendido, por si acaso. Roberto Canseco, diplomático mexicano, fue denunciado la tarde de este jueves 25 de abril en Ecuador por presunta obstrucción de la justicia al intentar evitar el asalto a la Embajada de México en Quito y la posterior detención de Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa. En un comunicado, la Fiscalía General de Ecuador dio a conocer que tras confirmar la recepción de esta denuncia, se recordó que el haber sido parte de una misión diplomática goza de inmunidad diplomática, por lo que la Fiscalía no tiene facultad investigativa. Se ha dispuesto que a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, dicha noticia del delito se ponga en conocimiento de los Estados Unidos mexicanos, como corresponde, indicó el Ministerio Público ecuatoriano, que no reveló quién presentó la denuncia contra Canseco. Cabe recordar que Roberto era el jefe de la misión diplomática de México en Ecuador, después de que la embajadora Raquel Serur fuera expulsada por el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, a causa de unas declaraciones de López Obrador que relacionaba el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo de Noboa sobre la candidata correísta Luisa González. Esta crisis diplomática comenzó cuando el gobierno mexicano otorgó el asilo a Glass, que se encontraba en la embajada mexicana en Quito desde el 17 de diciembre del 2023, lo que llevó a que a las pocas horas la sede diplomática fuera tomada por policías ecuatorianos con las intenciones de capturar al ex vicepresidente, quien desde su captura se encuentra internado en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, situada en la ciudad de Guayaquil. Por su parte, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró que la detención de Glass fue ilegal y arbitraria, pero mantuvo al ex vicepresidente en la cárcel por tener pendiente de cumplir la pena por las sentencias emitidas en 2017 y 2020. Muchas gracias por su amable compañía. Seguimos mañana.